El caso Galileo corresponde a uno de los acontecimientos históricos importantes que han llevado al cuestionamiento y a la desconfianza de la Iglesia Católica respecto del impulso a la autonomía científica. Galileo Galilei nació en Pisa el año 1564. Como practicante católico, consideró seriamente el sacerdocio, pero instado por su padre, ingresó a la Universidad de Pisa en 1581, donde pretendía estudiar medicina. Al poco tiempo, dejó la medicina por la filosofía y las matemáticas, abandonando la universidad en 1585 sin conseguir el título. Como profesor en la misma, se inclinó fuertemente por la teoría heliocéntrica de Copérnico, que postulaba que la Tierra estaba en movimiento y el Sol completamente estático, girando la primera alrededor del segundo. Se dedicó a las medidas exactas, corrigiendo la teoría de Aristóteles respecto a la velocidad de la caída de los cuerpos y avanzando en el estudio de la trayectoria, el movimiento y la velocidad de los cuerpos. Fue el pionero del método experimental y su originalidad como científico residió en este método de análisis, donde primero reducía el problema a un simple conjunto de relaciones basadas en experiencias de cada día, lógica y sentido común. Luego los analizaba y resolvía con formulaciones matemáticas simples. Su convencimiento por la teoría copernicana lo llevó a tener problemas con la Iglesia Católica. La supremacía de esta teoría significaba la introducción de inseguridad en la imagen cristiana del mundo, donde la Iglesia siempre había jugado uno de los papeles más relevantes en la era medieval. El cristianismo sostenía la teoría de la Tierra como el centro del universo. Galileo, para poder demostrar su teoría, fue el primero en utilizar un telescopio refractor, artefacto que logra aumentar la cercanía 10 veces más de lo que en ese tiempo se podía. Con él, descubrió importantes avances astronómicos, como las lunas del planeta Júpiter y las fases de Venus, similares a las observadas en la Luna. De esta manera, Galileo escribió una carta abierta afirmando la irrelevancia de los pasajes bíblicos en los razonamientos científicos, sosteniendo que la interpretación de la Biblia debía adaptarse a los nuevos tiempos, y de la misma forma, ninguna posición científica debía convertirse en artículo de fe. Se dedicó a expandir su teoría y fue entonces, en 1616, que entonces se prohibieron los libros de Copérnico. El cardenal jesuita Roberto Bellarmino le ordenó a Galileo que no debía defender la teoría del movimiento de la Tierra, debido a que contrariaba gravemente a la Iglesia. De esa forma, Galileo no tocó el tema por un tiempo. En el año 1624, el científico escribió el libro titulado Diálogos sobre las mareas, que posteriormente, gracias a los censores de la Iglesia en Roma, fue llamada Diálogos sobre los sistemas máximos, donde abordaba la teoría copernicana y ptolomea. Esto fue un hecho detonante, pues la Inquisición, aquella institución que suprimía la herejía en el seno de la Iglesia Católica, le hizo un llamado de atención a Galileo, con intención de querer procesarle por las teorías y afirmaciones que él hacía, acusándolo de grave herejía. Fue condenado a prisión perpetua, que fue posteriormente permutada por arresto domiciliario debido a la edad de Galileo. Los ejemplares del diálogo fueron quemados. Sin embargo, pudo escribir su última obra denominada Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos ciencias nuevas, en la cual discutía y mejoraba sus primeros estudios en el movimiento y los principios de la física. Este libro comenzó un camino que luego seguiría Isaac Newton. Galileo Galilei murió el 8 de enero de 1642 a los 77 años en Florencia. Hemos querido tomar este caso y nos hemos planteado entonces la siguiente interrogante: ¿la autonomía científica es una realidad compatible con la fe?